La Biblia está llena de errores. Lo tiene desde el principio al fin. Por lo tanto, ¿para qué prestarle atención? Esto es lo que muchos dicen, pero tendrán razón. Hoy, en el seminario El Teólogo Bíblico, en la clase de bibliología, estaremos tratando el tema de la inerrancia de las Escrituras. Saludos, yo soy su siervo, el maestro Eliezer de León. Te invito a suscribirte a este canal si no lo has hecho, darle a la campanita para que recibas notificaciones de cuando nosotros subimos algunos videos que te puedan ser de bendición. Compártelo con alguien que entiendas pueda ser bendecido con este contenido. Si te interesa recibir un certificado al final de la realización del curso, te invito a que vayas a nuestra página seminarioelteologobiblico.org, te inscribas como un estudiante, es completamente gratis. Al final de realizar a satisfacción del maestro todas las tareas, recibirás un certificado. Si quieres bendecir financieramente este ministerio, al pie del video encontrarás un enlace a Patreon en donde podrás hacerlo. La inerrancia de las Escrituras. El decir que la Biblia es verdad es decir que no contiene errores. Por lo tanto, la inerrancia es este concepto de que en la Biblia no hay errores alguno. Algunos han malinterpretado el concepto de la inerrancia. Por lo tanto, en este momento procederemos a decirte en qué no consiste el concepto de la inerrancia. No consiste en la palabra inerrancia. Ciertamente el término no se encuentra en la Biblia, pero el concepto sí. Tampoco consiste en las copias y en las traducciones de textos bíblicos, puesto que los traductores y copiadores no eran infalibles. Tampoco tiene que ver con la precisión como de algún laboratorio del uso del lenguaje. Nosotros vemos que Dios ha dado libertad a los autores de las Escrituras para utilizar su personalidad y estilo al momento de escribir bajo inspiración divina. Tampoco tiene que ver con el literalismo en las Escrituras, es decir, en donde se interpreta las Escrituras punto por punto de forma literal. Tampoco tiene que ver con los diferentes modos de inspiración. La inerrancia no necesita un modo mecánico para poder ejecutarse. La inerrancia depende de la realidad de la inspiración y no en el modo de su escritura. Entonces, ¿en qué consiste la inerrancia? Consiste en la respuesta a la pregunta: ¿hay errores en la Biblia que pueden ser rastreados hasta los manuscritos originales? Al leer un pasaje que tal vez usted considere ser contradictorio a otro, si en efecto es contradictorio, se puede rastrear dicha contradicción a los manuscritos originales. Vale la pena pausar y hablar sobre la relación de la inerrancia y la infalibilidad. A propósito, no son las mismas cosas. La infalibilidad te dice que hay imposibilidad de error. La inerrancia te dice que no, en efecto, no hay ningún error. Por lo tanto, la infalibilidad es un nivel un poquito más avanzado o más fuerte que la inerrancia. Ahora bien, las Escrituras son inerrantes y también son infalibles. Nuevamente, estamos hablando de que no contienen ni pueden contener errores que puedan rastrearse hasta los manuscritos originales. Las inerrancias la Biblia es inerrante porque es infalible. Y son infalibles porque es la palabra de Dios. Ahora bien,
¿Qué base bíblica tendríamos para nosotros justificar la doctrina de la inerrancia? En este momento procederemos a compartir algunos versos bíblicos. Iniciando con Tito capítulo 1 versículo 2, en donde Pablo dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Notas que si Dios no miente, su palabra no contiene mentira. Pero también la inerrancia la podemos notar en el hecho de que Dios todo lo sabe, y el que todo lo sabe no comete errores. Primera de Juan capítulo 3 versículo 20 dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Estas premisas, más que solo inferir la inerrancia en base a la naturaleza de Dios, nos enseña que es imposible que exista. Proverbios capítulo 30 versículo 5 dice: toda palabra de Dios, no alguna, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Si toda palabra de Dios es limpia, es porque Él es puro santo. Todo lo que hace es puro y santo, y lo que es un error no es puro. Lo que es un error no es santo. Finalmente, Romanos capítulo 3, versículo 4 dice: de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El propósito de la intervención del Espíritu Santo en las enseñanzas apostólicas y los profetas fue guiar a los discípulos a toda verdad, garantizando así que el Espíritu Santo revelara toda verdad. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También en el capítulo 16, verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si el Espíritu Santo es el quien inspira la Biblia, y en la Biblia hay errores. Dios no es santo, Dios no es puro, Dios no es veraz. Y el Espíritu carecería de la santidad que lo identifica. Pero la inerrancia en las Escrituras no tan solo es inferida, es claramente expresada en San Juan capítulo 10, versículo 35. Si llamó Dios a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Estas son las palabras de Jesús. Las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Por lo tanto, en las Escrituras mismas nosotros podemos encontrar testimonio de la inerrancia, pero también en los padres, de los denominados padres de la Iglesia. Clemente de Roma, en su escrito a los Corintios, los padres de la Iglesia, capítulo 53, dice: las Escrituras fueron dadas por el Espíritu Santo. Nada falso hay en ellas. También Agustín de Hipona escribió: los libros de la Biblia están libres de errores. Finalmente, el afamado Martín Lutero dijo: las Escrituras no yerran. Las Escrituras nunca han errado. Es imposible que las Escrituras se contradigan. Realmente, esta ha sido la posición de la gran mayoría de personas que han sido expuestos a las Escrituras. Sin embargo, con la llegada de Darwin y el concepto de la evolución, se ha comenzado a poner en tela de duda
la infalibilidad y veracidad de la palabra de Dios. Existen argumentos en contra de la inerrancia. A continuación procederemos a compartir 4 de ellos. En primer lugar, dicen que la Biblia no enseña inerrancia. Pero como vimos, la inferencia y la expresión clara de los versos citados y leídos es que es una realidad. Segunda es que la inerrancia demanda de un modo de inspiración mecánico dictatorial. En otras palabras, la idea es que si un hombre usa su intelecto y escribe, cometerá eventualmente algún error. La respuesta que ofrecemos es que esta objeción confunde la posibilidad del error con la necesidad del error. El hombre no necesariamente comete el error, pero es capaz de cometerlo. La tercera objeción es que, si los manuscritos originales no existen, ¿cómo podemos nosotros decir que no hay errores que se puedan rastrear hasta los manuscritos originales? La respuesta que nosotros ofrecemos a esta objeción es que se debe de establecer una diferencia entre los manuscritos originales y los textos originales. A través de los diferentes manuscritos que nosotros tenemos, hemos sido capaces de descubrir el texto original. La cuarta objeción a la inerrancia tiene que ver con pasajes en donde aparece una posible contradicción o una aparente contradicción. Ejemplo de esto tenemos en la muerte de Judas, en donde en Mateo nos dice que se ahorcó y en Hechos se nos dice que se cayó y explotó. ¿Cómo podemos reconciliar eso? Pues simplemente lo que hacemos es armonizar la historia. No todos los libros comparten todos los detalles, particularmente en los evangelios. Esa es la razón por la que para tener un conocimiento más amplio de la narrativa o la historia comentada o descrita, necesitamos armonizarlo el uno con el otro. Y esto se entiende fácil. Judas se ahorcó, su cuerpo comenzó a descomponerse y el cuello se rompió, se separó de la cabeza. El cuello del tronco, el tronco cayó y se explotó. También nosotros tenemos casos y comúnmente la acusación de errores en la Biblia tienen que ver con números. Números que al armonizarlo con otros pasajes en donde se mencionan, podemos tener la historia completa. Ejemplo de esto es el tiempo que los judíos fueron esclavos en Egipto. Fue 400 años o 430, como dice el libro de Éxodo 12 o el libro de Hechos capítulo 7. Pues lo que nosotros encontramos es que uno nos da el número exacto y el otro lo redondea. Recuerden, Dios utilizaba la personalidad de su autor para escribir las Escrituras. A eso se debe que en algunos evangelios se nos mencione que alguien estaba enfermo, pero Lucas, que era médico, de acuerdo a Colosenses 4, nos dice el nombre de la enfermedad. O que algún árbol simplemente se menciona un árbol en los evangelios y Lucas nos dice el nombre porque acontece que ese árbol tenía algunas propiedades medicinales. Por lo tanto, Dios utilizaba la personalidad de los autores, la cual obviamente brillaba en el proyecto final inspirado por el Espíritu Santo. Si hay errores en la Biblia, ¿por qué creer en ella? Si hay errores en la Biblia, será la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, entonces Dios no es santo. ¿Por qué creer en él? Sin embargo, Dios sí es santo. La Biblia es la palabra de Dios, libre de errores, digna de ser creída. Te invitamos a que creas en ella. Muchas gracias por participar en esta clase. Esperamos que te haya sido de bendición y que la compartas con otras personas. Yo soy tu maestro Eliezer de León. Dios te bendiga.